Esto es una antigua chimenea de una fábrica que había aquí, una de las muchas fábricas que había aquí, de la metalurgia y demás. Yo creo que esta es la chimenea del plomo, de la fábrica del plomo, que estaba un poquito a unos 200 metros para adentro. ¿De la torre esta? Que se llama Torre Mónica, ¿no? No, esto me lo dijo mi padre, que estos son chimenea de la fábrica, ahí está, de la fábrica cuando estaban antes, que todo esto todavía era, que no había más, pues esto es una de las fábricas de la chimenea de una de las fábricas. Esta chimenea todo el mundo la conoce, ¿no? La Torre Mónica, porque estaba pintado, se subió un hombre aquí arriba y cogió su pinturita y pintó el nombre de Mónica. Es muy grande y claro, pues entonces se veía de todos los lados. Porque el punto de la playa tú mirabas y veías lo de Mónica. Entonces ya se le quedó con la Torre Mónica. ¿Era como un punto de encuentro? ¿Dónde quedamos? La Torre Mónica. ¿Vaya a la playa? ¿Dónde? La Torre Mónica. Y es más conocida, digamos, también por mucha gente, por la Torre Mónica que por lo que es realmente. Mira, la verdad que me gusta, porque yo lo llevo viviendo toda mi vida. Y está bien que lo dejen. Esto es historia nuestra. Esto ya es un punto significativo aquí en Málaga. Entonces, lo que nos vamos a ir quitando también nuestra historia, entonces, ¿qué nos va a quedar, no? Estos usuarios del Paseo Marítimo de Málaga encuentran cada día en su camino restos de patrimonio industrial, como estas antiguas chimeneas que forman parte del pasado industrial de la capital malagueña. Y es que esta zona, que hoy alberga numerosos chiringuitos y servicios turísticos, fue uno de los asentamientos industriales más importantes de la ciudad y por ende de Andalucía. Pero ¿qué perspectivas entabla con el tiempo este tipo de patrimonio industrial en relación con el turismo? ¿Qué potencial económico puede tener? ¿Cómo ponerlo en valor? Sobre este tema se ha tratado en el curso Turismo y Patrimonio Industrial organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, en Sevilla. Desde Málaga, el profesor Víctor Heredia es un especialista en el patrimonio industrial de la ciudad. Él nos acompaña en el camino. Del pasado industrial que tenemos en esta área litoral oeste de Málaga, a partir de las playas de San Andrés, se han podido conservar un conjunto de 3 chimeneas. Estas 3 chimeneas corresponden a épocas diferentes y a usos también diferentes. Nos encontramos en orden, digamos, de aparición. La primera, viniendo del centro de la ciudad, es una chimenea que pertenece a una fábrica química, la que perteneció a la empresa Unión Española de Explosivos y que data de finales del siglo XIX, una fábrica de abonos para la agricultura. Si nos vamos a la última, la tercera, la más lejana, esa corresponde a ya de mediados del siglo XX, de 1960, y es la chimenea de la central térmica que fue instalada en los años de la autarquía para poder abastecer de electricidad a la ciudad. Y he reservado para el final la tercera, en la que quedan entre las otras dos, ya que es la más interesante de todas. Interesante por sus dimensiones, tiene un tamaño superior a los 100 metros, en torno a 105 metros de altura, que le dan un perfil y una silueta muy característica en todo el sector oeste de la ciudad. También peculiar por su origen, ya que es la chimenea de una fábrica de plomo, de la fábrica de los guindos, en la que se beneficiaban los minerales de plomo y de plata que procedían de las minas de los guindos en el distrito de Linares la Carolina, en la provincia de Jaén, y que eran transportados en ferrocarril a Málaga para ser explotados y para ser ya fundidos en esta chimenea. Andalucía, cuando hablamos de la estructura económica o productiva de nuestra región, normalmente la asociamos a la agricultura o al turismo. Y eso es cierto, y así lo dicen las cifras macroeconómicas, pero no es menos cierto que hay un legado histórico, hay unos activos patrimoniales que podemos decir que no están todavía incorporados a la oferta turística, que no son conocidos por la población en términos generales, que es el legado industrial. Lo que algunos autores llaman las fábricas del sur. Andalucía tuvo también sus momentos esplendorosos en torno a las transformaciones industriales y por tanto existe una arquitectura vinculada a ese pasado industrial. Una arquitectura que se extiende a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza.
Este mismo paseo marítimo de Poniente de Málaga se corresponde con lo que fue una de las áreas industriales más importantes de Andalucía. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, albergó decenas de industrias de diferente tamaño y de muy diversos sectores: textiles, agroalimentarias, químicas, de construcciones metalúrgicas, petrolíferas. Todo un legado que en su mayor parte acabó siendo un desierto industrial y que más recientemente, a partir de la década de los 90, se ha convertido en un espacio ocupado también por viviendas residenciales. Este parque de recreo en el popular barrio de Welling se erige sobre los yacimientos de lo que fueron los Altos Hornos de Málaga, pero nada recuerda su presencia. Es el olvido, la no historia. En el parque de Welling podemos ver pues, un faro, un barquito, elementos muy marineros, pero no vemos nada que nos recuerde que aquí estuvieron los altos hornos más importantes de Andalucía. No hay pues unos paneles o un pequeño museo o una chimenea o algún elemento que nos permita ubicarnos realmente en el lugar donde nos encontramos. El hecho de que hubiera unos elementos explicativos de este pasado industrial, sin duda, pues ayudarían bastante no solamente a identificar a los propios ciudadanos, sino a dotar de un valor de cara a los visitantes, a los turistas, que permitirían incorporar este espacio bello ya de por sí, agradable, darle un valor añadido, un valor simbólico, que en buena medida es el que buscan esas personas que nos visitan. Indudablemente es nuestra memoria histórica, nuestro pasado patrimonial o nuestro patrimonio cultural no solamente son las catedrales, los monasterios, los yacimientos arqueológicos. Habría que pensar en el caso de Río Tinto, con las explotaciones mineras de las manos en algunas ocasiones de empresas británicas, y que hay una cultura británica muy introducida en esos pueblos en la cuenca de Río Tinto. Bueno, eso forma parte del legado, de la memoria histórica de esas poblaciones pasadas y de las actuales, y por tanto sería muy torpe, seríamos una civilización miope si no conseguimos rehabilitar, y no solamente la arquitectura, sino también darles unas funciones mirando al siglo XXI, como decíamos anteriormente, pero también mirando de reojo a lo que fue esos edificios, para no olvidar las funciones que desempeñaron en cuanto a la cultura del trabajo, en cuanto a los procesos de industrialización de antaño. En una región donde el 12% de nuestro Producto Interior Bruto lo proporciona la actividad turística, las posibilidades que el patrimonio industrial puede aportar son aún numerosas, como la creación de centros de interpretación turística o la explotación hotelera rural en forma de haciendas y cortijos. Pero el camino aún es largo. A falta de un inventario general y un plan director que marque prioridades, puede que las iniciativas privadas se vislumbren como una alternativa para la acción. Entre tanto, ejemplos como el antiguo mercado de mayoristas de Málaga, hoy reconvertido en centro de arte contemporáneo, constituyen una manera acertada de poner el pasado industrial y el más rabioso futuro cultural al servicio de los ciudadanos. El CAC es un ejemplo de recuperación de patrimonio industrial, pero sobre todo nos sirve para valorar esa simbiosis entre el pasado y el presente cultural, ¿no? Para poner en valor esa profunda relación entre estos espacios que durante un tiempo tuvieron un uso económico, industrial, lo entendemos en un espectro muy amplio, y que ahora ven cómo por esas instalaciones donde antes pasaban trabajadores, mercancías o procesos productivos, ahora son disfrutadas por los ciudadanos, por los visitantes, por los niños, por los turistas, y aportan riqueza, siguen aportando riqueza cultural y también, no hay que desdeñarlo, riqueza económica. Creo que hay una enorme posibilidad, mirando al futuro, de enriquecer la oferta turística de Andalucía, recuperando parte de ese patrimonio, parte de esos edificios, para convertirlos en equipamientos, en activos
culturales o turísticos para diversificar la oferta turística de Andalucía y, por tanto, dar nuevos argumentos a los mercados turísticos para que nos visiten. Waiting here, always failing to remember why we came.